Ya creo que ya se está grabando. Bueno, pues Adelante. los escucho. Nosotros les vamos a explicar sobre la inyección microfluídica. Mi equipo está conformado por Micaela Gabriel, Eric Daniel Jurado Flores, Gregorio Daniel Bravo Huitrón y su servidor Olsen Gael Ramírez Blanco. Bueno, pues comencemos por qué es la microfluídica. Una atrás, por favor. La microfluídica consiste en la inyección de fluidos a través de canales milimétricos. Esta técnica actualmente se utiliza para investigaciones de biotecnologías, industria química, farmacéuticas, la industria aeroespacial, ya que creo que lo vamos a estar mencionando mucho durante toda la presentación, pero estas nuevas tecnologías te permiten tener al alcance de un laboratorio en un objeto que es del tamaño de tu bolsillo, permitiéndote tener análisis más específicos, más efectivos y con menor materia prima, ya sea desde el fluido hasta la maquinaria que es necesaria, sustituyendo así a mucha gente que antes se necesitaba de especialistas para llegar a la misma conclusión. Algunas aplicaciones y ejemplos en la actualidad son el análisis bioquímico, arreglos de ADN, uso de microchips. Por ejemplo, esto es muy utilizado en la tecnología actual, ya que hay hasta celulares que con esta inyección microfluídica llegan a tener hasta refrigeración líquida alrededor de ellos. Mecánica, modelos numéricos, integración de sistemas y empaque y muchas más aplicaciones que aún no hemos descubierto o que podríamos llegar a hacer en algún futuro. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas de esta tecnología? Bueno, con respecto a las ventajas es que tenemos resultados certeros en menor tiempo, reduce el error, la incertidumbre en cuanto a la toma de estos datos. Esta tecnología permite un análisis in situ, que quiere decir en el latín es en el sitio mismo. Esto que hace referencia a que, como dijo mi compañero Eric, es un laboratorio portátil. Entonces, en el momento en el que se use este tipo de tecnología, pues podemos obtener los resultados. Y implica una menor cantidad de materia prima para su elaboración. Por su parte, las desventajas es que el costo de esta tecnología es muy caro y muy pocas personas pueden adquirir este tipo de tecnología, en especial pues países de tercer mundo, países subdesarrollados. Y por último, pues la falta de apoyo por parte de los gobiernos para la inversión en estas tecnologías de vanguardia. Bueno, ahora comenzaremos con los inicios y pues, es importante mencionar la situación presente y a futuro de la microfluídica. Bueno, en la actualidad la microfluídica estudia campos, como ya mencionó mi compañero Eric, dentro de la física, química, biotecnología y tenemos alcances bastante revolucionarios donde pues en escalas bastante diminutas se logran resultados bastante precisos y concisos. Bueno, a futuro se está empezando a utilizar un poco más estos conceptos de la microfluídica hacia algo que puede impactar un poco más al bienestar como seres humanos que tenemos, ya que se puede empezar a usar en la agricultura. Se están haciendo pruebas ya para el estudio de suelo. Esto haría que se gasten menos recursos a la hora de realizar un plantado. Entonces, de esta forma podríamos aprovechar mucho más y contaminar menos. Y a su vez también en áreas como la medicina. Algunos experimentos que se están haciendo ahorita es para obtener algunos tipos de estudios o diagnósticos respecto a la diabetes, pero de alguna manera mucho más. Algunos estudios también a futuro indican que próximamente se busca añadir esta microfluídica al uso de combustibles con el motivo de dar poder a alguna maquinaria de un tamaño normal con la menor cantidad de energía posible, ya sea con el uso de glucosas o de etanol o metanol, para poder dar así poder a muchas cosas más. Ahora pasaremos en específico a la parte del experimento que estuvimos investigando. Y bueno, es importante primero de todo mencionar la nomenclatura.
Estos son ciertas, bueno, tenemos, por ejemplo, área, diámetro, esto es lo que se usó en el experimento. Tenemos Reynolds, que vamos a hablar más adelante, y los símbolos griegos. Bueno, ¿cuál es el objetivo de este proyecto? Es crear sistemas de monitoreo de parámetros ambientales. Con esto podemos vigilar varias variables químicas y podemos en realidad tener un control bastante amplio sobre el ecosistema y el medio ambiente que estemos analizando. Podemos tener un desarrollo de microsistemas analíticos para la determinación de iones fosfato, cloruro, amonio y nitritos. Y es muy importante recalcar que todo esto es básicamente un laboratorio en un chip, como ya lo mencionamos, entonces pues es bastante impresionante. Pero principalmente en la gestión de fluidos es necesario integrar elementos que generan algún cierto tipo de caudales para que así se impulsen las soluciones y podamos tener nuestro grado de mezcla que se requiera dentro de nuestras estructuras, como ya mencionamos, microfluídicas. Para este experimento ocupamos las siguientes fórmulas. Esta es la fórmula para el comportamiento de un fluido en movimiento de un punto 1 a un punto 2. Y también ocupamos el teorema de Torricelli, el cual estudia el flujo de un líquido contenido en un recipiente a través de un pequeño orificio bajo la acción de la gravedad. Pues con este teorema lo que se puede calcular es el caudal de salida de un líquido por un orificio. Este lo compaginamos con el número de Reynolds, el cual nos ayuda a diferenciar si tenemos un fluido laminar o turbulento. El número de Reynolds es un número adimensional. Esto quiere decir que es un número que no tiene unidades físicas que lo definan y por lo tanto se considera un número puro. Las fórmulas, otras de las fórmulas que usamos es para los sistemas microfluídicos, como las que se muestran en pantalla. Bueno, ahora vamos a analizar un diagrama de análisis por inyección en flujo. Sus siglas son FIA y es bastante importante en este proyecto porque básicamente se basa en eso. Como lo mencionamos anteriormente, pues este proyecto incluye los frascos de Marriott con este sistema de inyección para poder obtener los análisis que ya mencionamos. Pues bueno, para explicarlo un poco, tenemos un diagrama aquí y lo que se hace es de que es la introducción de un volumen fijo, necesitamos un volumen fijo y una constante de muestra. Entonces, pues con esto podemos analizar la dispersión que se controla por el volumen de nuestra muestra inyectada. Lo que nosotros producimos con esto es un gradiente de concentración a lo largo del bolo, como podemos ver aquí en la imagen. Bueno, los materiales que utilizamos, bueno, no que utilizamos, que se utilizaron en el experimento, fueron escogidos de acuerdo a la compatibilidad de que estos podían tener, ya que se trataba de buscar el mejor resultado posible dentro de un sistema autónomo. Creo que es importante mencionar que estos materiales no son simples materiales que podríamos encontrar todos en nuestras casas, sino que son ya más específicos, más experimentales. Entonces se utilizan materiales muchísimo más difíciles de encontrar, pero a su vez mucho más efectivos para nuestro experimento. Bueno, específicamente en el sistema de inyección, como ya mencioné, no son materiales tan comunes, entonces se utilizó un sistema de conmutación de 3 microválvulas solenoides y nuestras botellas de Marriott fueron conectadas a estas válvulas por 2 vías. Esto, para no hacerlo de manera física, se automatizó haciendo uso de un cierto tipo de electrónica de control para ser aún más precisos. Y pues hablando con esa electrónica de control que menciona mi compañero Goyo, pues se hizo un programa, entonces en el cual pues tenemos microválvulas de 2 vías, las cuales cambian su estado de encendido a apagado de forma computada, entonces se compagina bien para que pueda funcionar bien el sistema. Y pues aquí ya podemos ver ciertos valores que tenemos, como había mencionado, necesitamos un volumen de inyección y un caudal, y aquí tenemos pues los valores que se usaron. Para el montaje experimental se fabricó un micromezclador con forma de serpentín con 3 entradas para soluciones. Una entrada para la detección, una entrada para la referencia y una salida de desecho.
una versión reducida, o sea, perdón, profe, me trabé. Por ejemplo, es algo muy similar a lo que tenemos en esa imagen, pero lo que se ocupó en este experimento es algo bastante más reducido con el fin de llevar a un extremo esta tecnología de la inyección microfluídica. Y aquí ya estamos llegando a los resultados del experimento. Aquí ya podemos ver dos tablas y bueno, pues se tomó, también es necesario mencionar que para el experimento se tomó un tubo horizontal de silicón donde teníamos un diámetro de 1.5 milímetros y pues bueno, aquí podemos ver la parte del caudal en esta tabla que está en base al tiempo y tenemos el valor de referencia y ya pues tenemos nuestras mediciones, entonces podemos ver cómo va aumentando el volumen respecto al tiempo y pues básicamente eso. También podemos ver en estos resultados la parte del caudal y la estabilidad y podemos llegar a la conclusión del proyecto en el cual por medio de la inyección FIA y teoremas físicos como Torricelli, etcétera, obtuvimos un sistema miniaturizado, perdón, profe, en el cual pues podemos obtener y se cumple la regla de un análisis in situ. En conclusión, podemos decir que el desarrollo de la inyección microfluídica en la actualidad es una necesidad, ya que estas tecnologías nos abren un mundo de posibilidades para llegar a obtener resultados más precisos y más exactos al momento, ya que, como ya dijimos muchas veces durante esta presentación, tenemos el alcance de un laboratorio en un simple chip que analiza una sustancia. Em, Esta tecnología llega a ser bastante volátil ya que podemos analizar bastantes, o sea, se puede utilizar en bastantes ramas de la ciencia para analizar cualquier tipo de situación. Pero el verdadero problema de estas tecnologías, como ya lo mencionamos anteriormente, son lo costosas que pueden llegar a ser, dejándonos que muchos gobiernos y muchas personas no son capaces de llegar a invertir sobre ellas por el mismo precio y porque aún piensan que estas tecnologías pueden ser sustituidas por los mismos laboratorios, cuando en verdad ocupan muchísimo más recursos de lo que esto lo podría llegar a ser. Y Em, pues bueno, profe, esto sería todo de nuestra parte. Aquí están las referencias y pues espero que haya salido bien. Gracias, profe. Ok, chicos, no dejes de grabar, ¿eh? No dejes de grabar. Eh, una pregunta, creo que la más importante es lo que presentaron como parte del experimento, ¿qué referencia es? Estas son referencias, o sea, estas referencias que están aquí, profe, son las que se usaron dentro del proyecto. Pero en sí, el proyecto en sí, la verdad, en parte de la Universidad de Barcelona Ajá, y ¿qué otra universidad era? Y creo que tenía algo de relación con algo de la Universidad de Cuba también. ok. ¿Por qué no está esa referencia, chicos? Creo que se nos pasó ponerla, profe, pero pues creo que nos enfocamos más en poner las que ellos usaron, pero sí. Digo, es importante, ¿no? Porque por ahí podrían tener problemas de que se están chutando una idea, ¿ok? Entonces, considérenlo, chicos. Ok. ¿Puedes regresar, por favor, a la segunda lámina? ¿La segunda o la tercera? No recuerdo bien. Ah, Tercera. tercera, ok. ¿Aquí? No, otra. Ah, a ver, es en ventajas. Ahí. ¿En ventajas? Ok. Ajá. Entre las ventajas que mencionan está la reducción de errores, ¿no? Esto, pues podemos decir que es una minimización de las incertidumbres, ¿cierto? De las incertidumbres estadísticas que nosotros estudiamos, ¿cierto? Correcto, profe. ¿Cómo se logra esto? Por ejemplo, pensemos en el experimento de un microchip, ¿sale? Ustedes comentan en la lámina, no me acuerdo qué lámina es, en donde tienen, por ejemplo,
los tanques de Marriott, pero estos tanques de Marriott están automatizados por un sistema de control, ¿no? Sí, sí, Ahí, profe. por ejemplo, ¿qué tipo de error podría presentarse? ¿Qué tipo de incertidumbre podría presentarse? Pues además de las incertidumbres que puedan haber por posible fabricación, que la verdad no lo considero mucho porque es un proyecto muy bien trabajado, Ujú, pues yo consideraría que ahí tendríamos como incertidumbre posiblemente, ya sea dentro del sistema de medición, dependiendo de lo que estemos usando como sistema de medición, ujú. y posiblemente también el programa, pues en realidad si no está bien pulido puede tener ciertas incertidumbres, y pues también hay muchas, eh, como muchas variables externas las cuales pueden afectar al proyecto. En realidad tiene que estar muy bien eh, isolado. Entonces, también creo que a lo que se refiere es que pues podríamos encontrar lo que recuerdo en las clases era un tipo de incertidumbre tipo A, que es aquella que se puede predecir o calcular o estimar con estadística mediante la obtención de muestras recogidas por este proceso, que en este caso sería la inyección microfluídica, los chips. Ok, totalmente de acuerdo. En el artículo que leyeron, o bueno, en el experimento en el que se basaron, eh, mencionan cuántas iteraciones hicieron o cuántas veces hicieron esto para obtener los datos que se muestran en sus gráficas. La verdad es que no lo mencionan, pero generalmente por lo que investigamos para este tema, la mayoría de microchips hacen cálculos infinitesimales, o sea, es como lo que hacemos en MATLAB, lo que hicimos el semestre pasado, y pues llegan a hacer cálculos infinitos y por eso es que reducen de mayor manera el error en cuanto a la toma de datos. Por lo que la verdad no sabríamos decirle cuántas veces, cuántas iteraciones llegaron a hacer los cálculos para llegar a algún resultado. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Eso quiere decir que usan un método iterativo, ¿no? Para los cálculos y para los experimentos. Bueno, en cuanto a los experimentos, creo que podemos seguir hablando de que de alguna forma como ya tenemos un proceso automatizado, es decir, que es prácticamente nulo un error ahí, sería más un poco a la hora de la obtención de resultados porque nos indica nuestra investigación que la mayoría de medidas, por ejemplo, el tiempo a la velocidad del caudal, sigue siendo calculado con un cronómetro, entonces esto sigue siendo una persona, entonces a pesar de que ya es algo automatizado con esta experimentación de individuos, pues aún así cabe esa posibilidad, por lo tanto, tiene que ser algo, no tan pocas veces se tiene que realizar para poder tener esa comparación de que existe esa posibilidad de un error mínimo, pero aún así existe el cálculo. De acuerdo, estoy totalmente de acuerdo. Muy bien, chicos. Por otro lado, eh, para, para hacerles llegar este caudal a los tanques de, bueno, a las inyecciones de los tubos de Marriott que ustedes comentan, que son 3, eh, precisamente hablan de la automatización mediante un sistema de control, ¿no? Este sistema de control, en teoría, lo que nos garantiza es que tiene un flujo constante, ¿cierto? Sí. Ok. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nosotros no contamos con este sistema de control, no sabemos programar? ¿Qué harían ustedes para garantizar que los tanques de Marriott van a aventar un flujo constante y una cantidad fija de caudal del fluido que estén inyectando en el chip? ¿Qué se les ocurre que pueden hacer? Pues podríamos, si no sabemos programar y todo eso, podríamos enfocarnos bastante en la parte física, podría ser en el teorema de Torricelli, toda la parte de Bernoulli, porque eso pues básicamente nos garantizaría un flujo continuo, además de que pues tendríamos un tubo en medio, el cual pues proporcionaría ese flujo.
Exacto, ¿no? O sea, algo que sabemos es que la fuerza de gravedad, la aceleración es constante, entonces, mediante el teorema de Bernoulli, podemos garantizar que al tener un empuje constante, va a generar un flujo constante, ¿no? Por la salida, ¿cierto? Sí. Ok. Eric, en tu presentación muéstrame cuál es la ecuación de Bernoulli. Sí, creo que está más abajo, por favor. Más abajo hasta las ecuaciones. Ahí está la ecuación de Bernoulli, la que usaron en este caso. Este, pero al igual creo que faltan bastantes variables, Ok, ya que nos falta la densidad, aquí creo que, no, sí toman en cuenta la gravedad. Creo que esta ya es una ecuación algo manipulada para ya el uso de este experimento. estoy totalmente de acuerdo. Sí, falta la densidad. ¿Saben qué es esa gama? La gama es la letrita que está abajo de las P's. Podemos verificarlo aquí en nuestro, ¿cómo se llama? Es el peso específico, ¿no, profe? Ah, Bueno, ok. por eso puse la nomenclatura, Ah, porque pues vean, luego confundo. precisamente el peso específico es lo que absorbe el valor de la gama, ¿sale? Dense cuenta que densidad es kilogramos sobre metro cúbico, peso específico es newton sobre metro cúbico. Eso quiere decir que está multiplicado ya por una aceleración, ¿no? Precisamente por la gravedad. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí, profe. profe. Sí, Ok, profe. chicos. Eh, muy bien. ¿Y puedo ver sus gráficas de los resultados, por favor? Sí, profe. Bueno, aquí tenemos la primera. Esta es un poco compleja, pero a ver, sí que también le muestro las otras. Bueno, tenemos unas tablas, más tablas, Ujú, ujú. y este es como el sistema en sí, por así Sí, decirlo. ese está perfecto, ese me gustó. Pero no, quiero ver la gráfica de los resultados. Ahí. ¿Quién me lo explica? Así, digamos que yo soy un político y por ahí conseguimos convencerme de que escuchara por qué invertir en sistemas de microfluídico y veo esas gráficas y no sé nada de física, no sé nada de microfluídico, no sé nada de estadística. Entonces, ustedes me tienen que explicar esas gráficas así, para alguien que no sabe nada. ¿Quién lo hace? Em, pues bueno, a ver, voy a intentar iniciarlo y me complementaría algún compañero. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente en estas gráficas podemos ver que tenemos dos principales puntos, que tenemos el volumen a la izquierda en y en la parte horizontal en X tenemos el tiempo marcado en segundos. Como podemos ver, tenemos tres mediciones, las cuales están marcadas en rojo, verde y morado, en las cuales podemos ver cómo es, pues básicamente algo lineal el aumento del volumen en respecto al tiempo. Ok, les hago una pregunta, ¿sale? ¿Por qué veo tres líneas, tres mediciones? Ajá. Y en su tablita tienen M1, M2, M3 y M4. Porque hay cuatro muestras y solo hay tres líneas. Posiblemente porque es que en realidad, a ver, profe, creo que se confundieron las imágenes. Sí, 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 sí. Ah, Creo que se cambiaron el lugar porque aquí estas estaban en el otro lado, creo. Me acabo de dar cuenta. Bueno, en realidad estas corresponden al otro lado que ya tenemos las cuatro mediciones y ujú. pues básicamente, entonces, ¿lo vuelvo a explicar mejor ya con esta? Adelante. Bueno, entonces para explicarla primero tenemos que ver esta gráfica en sí es como analizar cómo se comporta el caudal, su estabilidad en conforme al tiempo y cómo va aumentando el volumen. Entonces aquí podemos ver
podemos bajar a la tabla y podemos ver aquí los valores exactos. Entonces, se está tomando 5 minutos y son 4 muestras. Entonces, podemos ver cómo el caudal va aumentando y por esto mismo va aumentando el volumen en respecto al tiempo. Mantiene una estabilidad. Sí, respondiendo a la pregunta de, como dijo usted, de si usted fuera un político y tuviera que, lo convencimos de invertir en esto, podríamos presentarle esta gráfica en el plan de que podemos presentarle cómo este experimento se comportó de una manera estable, manteniendo unos mililitros por minuto estables, con una pendiente estable y una estabilidad en el proceso bastante buena. ¿De acuerdo? Estoy totalmente de acuerdo. Les preguntaría, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa en... A ver, déjenme ver si puedo anotar. ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué aquí puedo pensar que hay una línea recta, pero aquí y aquí, por ejemplo, no existe? ¿A qué creen que se deba ese ensanchamiento de la línea recta? Bueno, como podemos ver en la tabla anterior, profe, se ve reflejado que tenemos nuestro valor de referencia, que vendría siendo como un poco el promedio de estos intentos o lo que se espera llegar, pero tenemos también nuestras 4 muestras, en las cuales no todas son las mismas. Por ejemplo, al minuto 1 tenemos una de 1.5 y las restantes de 1.4. Esto es lo que podemos ver en la gráfica, ya que son ligeras variaciones, pero debido a que no son tan considerables y se tenían planeadas dentro de nuestro valor de referencia, no se consideró para que afectara por completo el significado de la gráfica, pero también es importante representarlos. Totalmente de acuerdo. Muy bien, chicos. ¿Y puedes regresar entonces a tu gráfica anterior? Esa. Si yo pudiera establecer algún tipo de ecuación con esas gráficas y con esa tabla, ¿lo podrían hacer? Sí se podría hacer, ¿no? Con los mínimos cuadrados, Ok, ya que son son pendientes rectas. totalmente de acuerdo, chicos. Ok, chicos, muy bien. Ya no tengo más preguntas, entonces si gusta puede dejar de grabar. Sí, profe, ya.